¿Qué fregado le pasó a la división de los plumas femenil? Bueno, raza, el día de ahora hablaremos de qué demonios le pasó a la división de las 145 libras femenil, ya que fue una de las divisiones más caóticas que pudo crear la UFC. Y lo más triste es que esta división no fue implementada para crear más oportunidad para las mujeres en este deporte, sino que simplemente un capricho para que Cyborg fuera campeona. Y les explicaré con más detalle por qué la UFC decidió desvivir esta categoría de las 145 libras femenil de la UFC. Pero primero ocupo explicarles un poco de la historia de las artes marciales mixtas femenil. Así es, vamos a hablar un poco fuera de la UFC y cómo es que las 145 libras de las artes marciales mixtas femenil es muy importante para las peleas de mujeres. La primera pelea televisada en Estados Unidos de artes marciales mixtas femenil sería en la categoría de las 141 libras, o sea, peso pluma, pero sería en peso pactado más bien. Sería entre dos pioneras de artes marciales mixtas, quien sería la cara del deporte en ese momento, Gina Carano, así es, la ex chica Disney contra Julie Kedzie el 10 de febrero del 2007 en la compañía Elite XC, pelea que terminaría ganando aquí Gina Carano. Esta pelea, como mencioné hace rato, sería la primera pelea televisada a nivel nacional gabacho y frontera del norte de México. Podríamos ver por primera vez una pelea de artes marciales mixtas donde, ahora sí, los principales no serían hombres, serían dos mujeres. Y tenemos que recordar el concepto en el que tenían las artes marciales mixtas antes, que los que hacían esto eran personas salvajes, pero ¿salvajes mujeres? Esta pelea terminaría siendo una de las peleas más exitosas para Elite XC y Showtime. Y claro, el tío millonario odioso Dana White comentó que nunca miraríamos a una mujer pelear dentro de la UFC. Ya sabemos, comentario que envejeció peor que leche podrida. Y en el año 2009 miramos el regreso de Gina Carano, pero ahora no en el UFC, sería en Strikeforce y se enfrentaría contra Cristina Cyborg, así es, la monstruo de las 145 libras y pelearían por el cinturón inaugural de Strikeforce de 145 libras para mujeres. Primer título mundial de esta división. Pelea que terminaría siendo victoria para Christine Cyborg. Y la nueva cara de las artes marciales mixtas femenil sería ahora Christine Cyborg. Y sí, pues ni modo. Gina Carano terminaría pasando la antorcha de la fama para Cyborg. Cyborg terminaría defendiendo su cinturón en 3 ocasiones, 2 exitosas, una sería un no contest, ya que terminaría saliendo positiva contra Hiroko Yamanaka, pelea que había sido en el 2011, pero el dopaje saldría positivo en el año 2012. Esta sería la última vez que miraríamos en el mainstream de la división de las 145 libras, ya que esta división no sería absorbida por SUFA, solamente llevándose a las 135 libras y a la famosísima o infame Ronda Rousey con ellos, y dejando en el olvido a Cyborg. Entonces, esta es la historia del comienzo de las 145 libras femenil. Antes de llegar a la UFC, pues sabemos que la importancia de las 145 libras era muy grande, era prácticamente la cara de la división de las mujeres. Y ahora nos adelantamos 6 años. En un 11 de febrero del 2017, la UFC terminaría reviviendo la división de las 145 libras. Ahora sí, las 145 libras femenil serían mainstream una vez más. Y sí, claro, la gente especuló que la división iba a ser revivida porque Christine Cyborg había firmado para la UFC en el año 2015. Y sí estuvo algo polémico, ya que tuvo 2 peleas en categoría técnicamente pluma, pero no es pluma porque es peso pactado. Pero tenemos que ser honestos, es peso pluma, solamente no puedes llegar al límite de 145. El plan original de la UFC era que Cyborg bajara a las 135 libras de manera pues gradual. Pero después de que mostraron un video de sus cortes de peso de cómo literal se estaba desviviendo Cyborg para dar el peso, la UFC dijo, ¿sabes qué? Hay que crear las 145 libras, no queremos que esta persona se desviva con tal de dar una pelea. ¿Y quién sería la peleadora para pelear por el cinturón de la UFC de las 145 libras? ¿Quiénes serían estas 2 mujeres que se enfrentarían por el primer cinturón de la UFC de las 145 libras? Gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta decepciona, sería Holly Holm contra Germaine de Randamie. Esta pelea sería en UFC 208. Así es, la compañía tenía la mujer más dominante de las 145 libras que ha tenido las artes marciales mixtas en ese momento, y decidieron poner a 2 pesos gallo a enfrentarse en peso pluma. Y pues no pelea cualquiera, sino por el cinturón vacante.
Pelea que terminaría siendo opacada, pues ya que Germaine de Randamie ganaría la pelea y lo que opacaría aquí su victoria sería pegar después de la campana en cada ocasión que podría. Y claro, nunca le quitaron ningún punto. Y así es como Germaine de Randamie sería la primera campeona en ser coronada en las 145 libras. Ahora sí que seguía de aquí, Germaine contra Christine Cyborg por el cinturón de las 145 libras. Pero ¿qué creen? Después de tener un reinado de 128 días, Germaine no quiso enfrentar a Cyborg, que porque no iba a enfrentarse contra una mujer que se mete chocholocos. Así que pues la pelea terminaría no haciéndose. Y así como se hizo campeona, terminaría pues dejando el cinturón vacante. Una gran pérdida de tiempo para todo el mundo. Y para julio 29 del 2017, Christine Cyborg se enfrentaría en UFC 214 por el cinturón de las 145 libras. Lamentablemente tendría un oponente de último momento que sería Tonya Evinger, que pues sería su debut dentro de la compañía, pero no se preocupen. Tonya, pues una sólida peleadora fuera de la UFC, que era la campeona de las 145 libras de Invicta. Estamos seguros que esto sería una pelea súper cerrada, ¿verdad? Pues no, Cyborg le terminaría dando una paliza tremenda aquí a Tonya. Terminaría ganando por nocaut técnico en el tercer asalto. Pero bueno, terminaríamos con un final feliz aquí para Cyborg, siendo la campeona de las 145 libras de la UFC, logrando su gran objetivo, ser campeona de la UFC. Y claro, también la UFC cumplió un gran objetivo, tener una buena cara femenil para la UFC en las 145 libras, no como lo que hizo Germaine, que sabían que ocupaban una peleadora que realmente va a pelear a quien le van a poner. Y claro, una cara que todo mundo conoce. El reinado de Cyborg sería uno bueno, defendiendo su cinturón en 3 ocasiones, 2 de estas serían exitosas, ganándole a Holly Holm por decisión y a Yana Santos por nocaut técnico en el primer asalto. Digo, tenemos que ser sinceros también, la calidad oponente en 145 libras no era buena, ya que las oponentes en 145 libras eran peleadoras que pues les ofrecían una feria extra para subir de 135 libras a 145 libras, ya que Bellator y en este momento la empresa asiática Rizin se estaba robando las peleadoras de esta división. Hasta PFL se llevó a las mejores peleadoras. Así que tendríamos una división hueca en 145 libras en la mejor compañía del mundo de artes marciales mixtas. Pero la UFC no quería perder fe y sabía que tenían una pelea que ninguna otra compañía podía ofrecer. Para UFC 232, el 29 de diciembre del 2018, enfrentarían a la leona Amanda Nunes, la campeona más exitosa de las 135 libras, contra Cyborg, la campeona más dominante de las 145 libras. Esta pelea sería para saber quién es la mejor mujer en la historia de las artes marciales mixtas. Y tremenda sorpresa que daría la leona. Terminaría ganando por nocaut en 51 segundos. Destruiría a la Cyborg. Nadie se esperó esta decisión. Nadie se esperó que iba a ser una finalización así de rápido. Pelea, pues honestamente que me gustaría decir que es mi pelea favorita de la categoría de las mujeres aquí. Y lamentablemente no hubo ninguna revancha aquí. Se esperaba que iba a haber una revancha, pero dice el tío Dana que Cyborg quería más dinero, que Amanda no podía ciertos días, que otra vez la bronca caía en Cyborg. Y sabemos la relación que tiene Cyborg con Dana White. Cyborg tendría una pelea después de esta y Dana White y la UFC fueron claros en decir: no vamos a renegociar su contrato y no vamos a ofrecer más dinero, así que Cyborg se terminaría pues cambiando de empresa para Bellator y pues la campeona Amanda Nunes quedaría siendo la campeona de las 145 libras y la UFC le dio toda la fe a ella para pues seguir con el famoso legado de doble campeona. Y tenemos que ser sinceros, la doble campeona o doble campeón más exitoso de la UFC, ya que a ella sí la pusieron a chambear en las dos divisiones. Y tenemos que darle mucho respeto aquí a Amanda Nunes, ya que no dejó paralizada ninguna división. Y darle respeto, ya que defendió el cinturón de las 145 libras en 2 ocasiones, derrotando a Felicia Spencer en UFC 250 el 6 de junio del 2020. Derrotaría a Megan Anderson en UFC 259 el 6 de marzo del 2021, siendo esta su última pelea en la categoría de las 145 libras. Y así como defendió, y a nadie, honestamente nadie le interesó que defendiera el cinturón de las 145 libras, pues la UFC dejó de mencionar su estatus de ser doble campeona de la UFC.
Y cuando Amanda Nunes anunció su retiro en UFC en el año 2023, y el cinturón ahí ya fue completamente desvivido. Oficialmente la división sería retirada de la UFC, junto con el cinturón, claro, como lo acabo de mencionar. La división dejaría de existir en silencio. La UFC terminaría los contratos de todas las peleadoras que estaban en 145 libras o si podían bajar a 135 libras que aceptaran. Y también tenemos que recordar, la temporada número 28 del TUF trató sobre encontrar la mejor peleadora de peso pluma fuera de la UFC, para que eventualmente ganando el show bajara a las 135 libras, ya que como habían dicho muchas de las chicas, ninguna de nosotros peleaba en 145, solamente era una oportunidad para llegar a la UFC. Miren, la desaparición de esta división de los pesos pluma femenil fue una falta de intento honestamente de la UFC. No quiso sacrificar dinero para promocionar una división nueva. Y la falta de interés del mismo público, y ahora sí, sumando a la falta de interés de la promotora, ya que Bellator, PFL eran los que tenían el mejor talento. Y para robar talento la UFC a ellos, decidieron mejor que esta división fuera un caso perdido. Y simplemente no le importó la UFC. Y si no hay interés por parte de la compañía, ¿qué más puede hacer? Solamente ver cómo fracasa el proyecto y dejarlo que se olvide todo el público de este proyecto. Y miren, para ser sinceros, esto está mal, porque las oportunidades para pelear en la UFC, sí, son chicas, no tan chicas como los años 90 y comienzos de los 2000, pero pues aún sigue siendo algo muy difícil. Y si eres una mujer que sí realmente pelea en esta división de las 145 libras, es demasiado difícil todavía llegar para PFL, porque Bellator ya no existe. Y ganar un sueldo como lo paga la UFC fuera de la UFC está muy difícil. Sí, PFL ofrece un torneo que pues te puedes llegar a ganar $500,000, porque el millón ya lo quitaron. Y ahora con esto que van a hacer cambios la PFL y tal vez hay una posibilidad que deje de existir la PFL en el concepto de torneos, pues para las chicas que pelean en 145 libras cada vez es más difícil ganar un buen sueldo. A menos de que te puedas quitar un brazo y una pierna para dar las 135 libras, pues mucha suerte. Y lo vuelvo a decir, eso es malo para el deporte, ya que una peleadora que sea alta, pues de mayor peso, no va a poder seguir compitiendo y vivir de esto en el deporte si las promotoras no están promoviendo esta división. Y esto va a apagar la antorcha para muchos atletas de esta división, como lo acabo de mencionar. En fin, es la historia de qué fregados le pasó a la categoría de las 145 libras femenil. Una historia que honestamente no tiene un final feliz, pero podemos aprender que no importa cuánto dinero tenga una promotora, si nomás no le interesa, no le va a interesar. Agradezco a todo el mundo por apoyar este gran proyecto aquí de mi canal. Ya somos 1000 aquí en el canal y esperemos que sigamos creciendo y seamos más. Honestamente aprecio cada comentario que dejan. Muchas gracias a todos los que dejan su like, que comparten. Y vuelvo a decir lo mismo, comenten. Me gusta mucho escuchar qué es lo que quieren decir. Y si tienen una idea o una recomendación para un video, pueden dejar en los comentarios. Así que muchísimas gracias y la próxima semana les espera más videos. Adiós.